tarde de hoy, pues bueno, vamos a dar inicio a esta materia, intervención psicopedagógica, la cual pues va a estar a mi cargo y la intención es que podamos compartir la experiencia y la formación, ¿no? En relación a todo lo que involucra la intervención psicopedagógica y el trabajo que realizamos dentro de las instituciones educativas. Me gustaría conocer un poco de ti, Jesús, cuál es tu profesión, dónde trabajas, si estás inmerso en la modalidad de educación especial, qué expectativas tienes acerca de la materia. Ok, doctor. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Navarro Dita. Soy educador de profesión. Ahorita soy de Colombia. Me encuentro en Santa Marta, Colombia, y laboro con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Soy agente educativo. Mi función es acompañar a las familias, em, teniendo en cuenta diferentes aspectos como aspectos psicosocial, aspecto nutricional y también aspecto pedagógico. Ok, me dice Jesús Navarro, ¿sí? Sí, señor. Jesús Navarro Dita. Dita, Dita, Dita. ok, D-I-T-T-A, Dita. Ok, bueno Jesús, qué bueno que puedas formar parte de esta intervención psicopedagógica. Vamos a desarrollar un poco la temática en la tarde de hoy sobre qué vamos a desarrollar en estos encuentros que vamos a tener, ¿ok? Entonces, ante cualquier inquietud, Jesús, pues puedes ir haciendo las preguntas que consideres conveniente de manera de poder enriquecer el feedback, ¿ok? Que no sea solamente un monólogo de mi parte, sino que te sientas en plena confianza, en plena libertad de poder expresar, de poder preguntar y de esa manera poder enriquecernos mutuamente, ¿sí? No solamente que tú aprendas de mi humilde conocimiento, sino que por favor también me permitas a mí hacerlo. Listo, sí, señor, perfectamente. Chévere, Jesús. Vamos a empezar entonces con la primera lámina. Me disculpa si me da un poco de tos, pero estoy con un poco de malestar de gripe y de fastidio, de alergia en las fosas nasales. Y entonces, discúlpame por eso el día de hoy. No, tranquilo, doctor. Hágale Ok, con toda confianza. ok. Bien, Jesús. Como puedes ver en esta primera lámina, vamos a tener fijo un objetivo terminal, donde la intención es que ustedes como estudiantes podamos compartir acerca de lo que es la intervención psicopedagógica. ¿Cómo fortalecemos nosotros el perfil del psicopedagogo, del docente de aula integrada, que no sé qué nombre recibe allí en Colombia? ¿Y cómo es el funcionamiento de ustedes allí en relación a este rol de psicopedagogía? Porque aquí en Venezuela nosotros pertenecemos a la modalidad de educación especial y desarrollamos nuestras funciones profesionales dentro de la escuela básica, en un espacio que denominamos aula integrada. Allí en esa aula integrada asisten los niños y niñas que son referidos por el docente del aula regular y que posteriormente el docente del aula integrada le aplica una serie de pruebas que nosotros llamamos una batería de pruebas de las psicofunciones y de esa manera se empieza a dar una atención psicopedagógica o una intervención psicopedagógica en función a las necesidades e intereses del escolar. ¿Cómo llevan ustedes esta área allí, en Cúcuta, en Colombia? Doctor, es bastante parecido a lo que usted ha mencionado. También desde la parte de la intervención psicopedagógica se hace de esa aula inclusiva.
con el fin de acompañar sobre todo a esos niños o personas que tienen esas necesidades educativas especiales. Entonces, según el criterio que usted me está dando en Venezuela y según mi conocimiento y experiencia acá en Colombia, puedo decirle de que es bastante similar la relación que hay. Chévere. ¿Trabajan en escuelas regulares también, en escuelas nacionales? Sí, señor, se trabaja en escuelas regulares del Estado, se trabaja en escuelas públicas, también se trabaja desde organizaciones privadas como fundaciones sí, fundaciones que prestan un servicio integral para personas con capacidades diferentes. Entonces, sí, se mueven varios aspectos a nivel educativo sobre todo. Ok. Y estos profesionales atienden escolares regulares que van a las escuelas. Sí, atienden a escolares regulares y hacen acompañamiento de acuerdo a la situación o la dificultad o las características de la persona Ya. Jesús, y las necesidades. ¿y ustedes allí cómo trabajan con la población sorda y la población ciega? O para nosotros aquí con deficiencias visuales o deficiencias auditivas. ¿Podrías repetirme, por favor, que no le escuché bien? Te ¿Cómo disculpo. cómo trabajan ustedes con la población sorda y con la población de deficiencias visuales? Bueno, con la población sorda se hace un acompañamiento por lo general se hace acompañamiento con un tutor o una persona que que vaya acompañándolo en medio de las actividades propuestas, sirviéndole como intérprete Y que sea usuario de la lengua de señas colombiana. y exactamente, que sea usuario de la lengua de señas colombiana. Ok. Y con las personas con no visuales, ellos también tienen un acompañamiento, pero por lo general, ellos no asisten a aulas regulares, por lo general, sino que tienen unos espacios creados especialmente para ellos, donde tienen obviamente su acompañamiento y su formación en el braille y todo ese tipo de cosas. Ok, porque nosotros aquí en Venezuela tenemos dos unidades educativas. Una que, bueno, por lo menos acá en San Cristóbal, que es y en cada estado del país suele ocurrir lo mismo. Tenemos unidades educativas para los sordos y unidades educativas para las personas con deficiencias visuales. Entonces ellos aprenden, se desarrolla el currículo básico nacional en función a la igualdad de condiciones, que en este caso sería la lengua de señas venezolana y el braille. Pero ellos en cada unidad educativa pues desarrollan el currículo básico nacional por el hecho de que no tengan ningún otro compromiso, sino solamente la deficiencia visual o la deficiencia auditiva. Ok, comprendo. Vale. Cualquier interrogante, Jesús, en plena libertad puedes hacerlo, ¿ok? Muchísimas gracias, téngalo por seguro. Bien, ok. Entonces, en esta intervención psicopedagógica, Jesús, en la primera unidad, vamos a desarrollar los modelos básicos de intervención, el modelo clínico, el modelo cíclico y el modelo de consulta. Hay algunas terminologías que digamos no es que estén desfasadas, sino que ya están en poco uso, porque desde la perspectiva psicopedagógica tratamos de, en la medida de lo posible, de trabajar con el equipo transdisciplinario, ¿sí? ¿Qué profesionales integran o forman parte de este equipo transdisciplinario en función de las necesidades y habilidades del escolar? ¿Ok?
el pediatra, el neurólogo, el fisiatra, el terapista de lenguaje, el trabajador social, el psicólogo, el docente del aula regular y la familia. ¿Ok? Por eso es que estamos hablando de equipo transdisciplinario, porque no los limitamos solamente a la pirámide, perdón, familia, escuela, comunidad, sino que lo llevamos también a ese eje transversal, que en este caso incluimos la familia de los niños que asisten a las escuelas y que son matrícula de la intervención psicopedagógica dentro de la escuela regular. Entonces, estos modelos son, digamos que, los utilizados dentro del contexto académico para poder explorar o evaluar a los escolares, niños, niñas, jóvenes y adolescentes que, según el docente del aula regular, manifiestan alguna situación fuera del contexto académico. Es decir, hay omisión, sustitución, aglutinamiento, la parte del cálculo. ¿Ok? Entonces los niños, el docente del aula regular le hace la impresión diagnóstica que se hace al inicio del año escolar y en función de esos resultados se remite o no al aula integrada. Y cuando llega al aula integrada, entonces el docente especialista selecciona y aplica los modelos de evaluación para en función de ellos poder empezar a descartar o a trabajar con los profesionales que beneficien la evolución académica de estos escolares. ¿Sí? Excelente, sí. ¿Similares a lo que hacen ustedes? Sí, señor, similar a lo que hacemos nosotros. Ok. En relación a las áreas de intervención, entonces vamos a desarrollar cuál es el rol del psicopedagogo dentro del salón de clase. ¿Realmente el docente del aula integrada es responsable de ese proceso de enseñanza-aprendizaje o es un trabajo en conjunto con el docente del aula regular y de la familia? Porque nos hemos dado cuenta de que hay algunos padres que solamente, digamos, para no utilizar un mal término, eh, se permiten que sea el docente del aula regular y el docente del aula psicopedagógica el responsable de la formación de esos niños, ¿sí? Y muchas veces los padres pues hacen como Pilatos, se lavan las manos y ellos creen que los responsables de la formación de sus hijos son el docente del aula regular o el docente del aula integrada. ¿Ok? Entonces vamos también a ver un poco cómo llevamos ese rol, esa función del docente especialista o del docente de aula integrada. ¿Cómo trabajamos la atención a la diversidad? ¿Sí? Nosotros ahorita estamos hablando y sé que ustedes allá en Colombia también, acerca del proceso de inclusión de las personas con dificultades de aprendizaje. Este término diversidad, pues bueno, yo lo plasmo porque así está en el contenido académico que me facilitaron, pero, perdón, nosotros acá no hablamos mucho de diversidad, hablamos más de discapacidad, de personas con alguna discapacidad en el área visual, en el área auditiva, ¿ok? A nivel psicomotor, pero no utilizamos mucho el término diversidad. Y lo estamos hablando de inclusión. ¿Ok? De inclusión en las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, trabajo acá en San Cristóbal como intérprete de lengua de señas venezolana en un liceo que es el liceo piloto del proceso de inclusión de los chicos sordos al liceo. Entonces ellos egresan de la unidad educativa deficiencias auditivas Tulio Viera Portillo en sus 6 años, en sus 5 años, perdón, de escolaridad y posteriormente entonces ingresan al liceo donde cursan sus 5 años de bachillerato.
están en el mismo salón de clase que los estudiantes oyentes y cuentan con un intérprete de lengua de señas venezolana, quien les interpreta o le transmite la misma información, perdón, que está recibiendo el estudiante oyente o la persona hablante en su lengua de señas natural, que en este caso es la lengua de señas venezolana. Sí, entonces de esa manera, nosotros acá vamos a conversar un poco acerca de esa atención, cómo la experimentan ustedes allí y pudiésemos establecer comparaciones de cómo se va llevando acá en Venezuela y sería interesante poder conocer cómo se lleva allí también en Colombia. Ok, doctor. Bueno, según lo que conozco, en ese tipo de modelos acá en Colombia también se ha venido trabajando ese programa de la inclusión como tal, sobre todo en las aulas regulares. Aún no es un hecho total, porque se crean más bien como espacios específicos para esas personas que tienen capacidades diferentes, ¿sí? O presentan algún tipo de discapacidad visual u otra. Sí, la Pero normativa de ustedes es diferente a la nuestra, ¿no? sí, En la parte educativa. exactamente, es diferente en esa parte. Sin embargo, se han venido presentando como proyectos para que ese tipo de inclusión se pueda dar desde el aula regular a esas diferentes personas y que puedan tener todas las garantías necesarias para que su formación o su año escolar en lo que se estén trabajando pueda cumplir con las necesidades que la persona necesita. Ok, bueno, interesante también el poder compartir experiencias, Jesús, para de esa manera crecer a Pues nivel le comento profesional. porque yo, en mi caso, yo soy egresado de la Universidad del Magdalena, que es la universidad de la ciudad de Santa Marta, se encuentra ubicada, y yo tuve la oportunidad de formarme con una chica que era sorda. Ujú. Sí, entonces en el primer semestre a ella no se le había brindado el acompañamiento de una persona que le sirviera como intérprete. Y obviamente ella no aprobó el semestre como tal, pero debido a su condición, la universidad se vio obligada a, a brindarle un intérprete de lengua de señas colombiana y de esa forma poder entonces garantizarle a ella el derecho a ser educada de manera inclusiva y me pareció muy bonito Claro, porque ella a raíz de ese acompañamiento logró logró obtener su título, logró los objetivos propuestos por la universidad y la chica hoy día está titulada. No sabría decirle si está laborando o algo porque perdimos como contacto, claro. pero conozco que ella pudo haber alcanzado eso y Me imagino que eres entonces, usuario de la lengua de señas colombiana entonces. ¿cómo, doctor? Que me imagino que eres usuario de la lengua de señas colombiana. Bueno, hace mucho rato, hace Eh, mucho rato hice un curso básico, ok, pero usted sabe que lo que no se practica se olvida. así es, sí. Y Entonces, definitivamente la lengua de señas es un idioma más, entonces si no se es practica, correcto, es correcto. entra en Tengo, desuso. tengo el conocimiento de algunas cositas que de pronto son las que más me han quedado, pero en general, eh, que también se hace un poco complejo para nosotros los oyentes y todos los demás, Sí, estás raspado, acostumbrados Jesús, estás siempre. raspado. Total, doctor, tal y como. No, pero sí es importante que lo retomes, porque si estás dentro del área, sería bien interesante incluso que tú desde tu perspectiva profesional pudieses también, si te consigues con otro docente sordo, dar una explicación en lengua de señas colombiana, sería genial. Sí, sí, sí. Vamos Bueno, primero paso a paso. ya ahí te queda el compromiso. Listo, doctor, listo. Vale, ok. Entonces, también vamos a hablar un poco en esta segunda unidad de los contextos de intervención, ¿sí? Que como veníamos hablando
desde el inicio, pues realmente esos contextos de intervención se desarrollan dentro del aula regular, dentro del aula especial y el núcleo familiar o la comunidad, la sociedad donde el escolar se desenvuelve como un ente biopsicosocial, ¿sí? Otro término que también vamos a manejar es el holístico. Por el hecho de ser seres integrales, ¿verdad? Pues somos personas holísticas, necesitamos de un todo, de un contexto general para poder adquirir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera asertiva, ¿sí? Porque nosotros como docentes en el área de la psicopedagogía, si por ejemplo el niño no toma bien el lápiz, no tiene la pinza correcta, no conoce lo que es homolateralidad, direccionalidad, lo que es arriba, abajo, delante, sobre, ¿sí? Entonces va a haber allí una ambivalencia de que el escolar no está centrado, en este caso, en tiempo y espacio para poder él estar inmerso en lo que es el sistema educativo, ¿ok? Entonces es muy importante que haya una equidad entre esos contextos de intervención donde el niño, la niña que asiste o que es matrícula del aula integrada esté inmerso porque, ¿verdad? Sabemos también por la experiencia, por la teoría, por el día a día de nuestra profesión, que el contexto social sí porque sí va a incidir de manera positiva o de manera negativa en ese grupo de escolares, ¿ok? No es lo mismo, ¿verdad? Tener padres lectores que no tenerlos. No es lo mismo vivir en una casa donde de repente se lea el periódico con cierta frecuencia o que papá y mamá lean el cuento de noche a aquellos niños, niñas donde eso no se da, ¿no? Entonces es muy importante que esos contextos de intervención estén allí presentes y latentes dentro de nuestra formación. Veo que está entrando Carlos. Carlos, buenas tardes. Bienvenido. ¿Me escuchas, Carlos? Buenas tardes, profesor. Saludos para todos. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien, Carlos, aprovechemos el paréntesis para conocerte. Háblanos un poquito de ti, cuál es tu profesión, qué expectativas tienes de la materia, dónde te desenvuelves profesionalmente. Actualmente soy licenciado en psicología, mención psicología clínica. Laboro como profesor universitario en la UNED hasta hace poco con la materia de psicopatología y psicología forense. También soy abogado en ejercicio. Trabajo en el Instituto de Educación Especial del municipio panamericano, Coloncito. Trabajo en Corpo Salud, en el distrito sanitario número 8 en Coloncito. Vivo residencialmente en el municipio García de Evia, pero trabajo en los municipios aledaños al municipio García de Evia. Y actualmente pues cursando la maestría en psicopedagogía, esperando cumplir la meta, como todos los compañeros. Chévere, Carlos. Bueno, la intención del compartir de esta, tengo muy buenos recuerdos de allí del Instituto de Coloncito. Lo visité con frecuencia cuando estaba en zona educativa Táchira. Tengo excelentes amigos allí, la profesora Neida, el profesor Jesús, demás colegas que hacen vida profesional allí en el instituto. Qué bueno que puedas ejercer tu función allí y allí también ustedes tienen población sorda, ¿verdad? Siguen allí con el aula de deficiencias auditivas, con quién está a cargo ahorita. Ahorita, anteriormente la directora era la profesora Ligia Parada. Creo que ahorita asumió la responsabilidad de el Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa. Ahorita la directora es la licenciada Marjorie, si no me equivoco, Marjorie, que es la que Ok. nueva
acaba de recibir. Los profesores que usted conoce, profe, a lo pronto ya no están. La gran mayoría ha renunciado. Ahorita tenemos una plantilla como de 7, 8, lo que quedamos más o menos. Docentes, como docentes. La comunidad con la discapacidad auditiva no tenemos ahorita profesores. Tenemos Mm. prácticamente, estamos con la misma realidad como están todos los institutos de educación especial, Sí, con las uñas y con lo que la gracia de Dios nos provee a día. así es, sí. Y la matrícula pues cada día menor. Bueno. Bueno, Carlos, la intención es que puedas intervenir también en relación a cualquier inquietud, cualquier pregunta que desees hacer, pues es válida la acotación, ¿ok? Veníamos hablando, voy a retroceder la primera lámina para que Carlos pueda verla. Eh, Hablaba con Jesús acerca del objetivo terminal de esta primera unidad de la materia de intervención psicopedagógica y de los modelos de intervención. Hablamos de la importancia del equipo transdisciplinario que se da en la modalidad de educación especial porque involucramos a la familia. De manera de que no solamente son los especialistas, el médico, el foniatra, el terapista de lenguaje, el terapista ocupacional, sino que también papá y mamá y hermanos que viven constantemente con ese escolar, pues forman parte de este equipo transdisciplinario. Y hablábamos acerca de los modelos de intervención, cómo nosotros desde la perspectiva psicopedagógica podemos utilizar y podemos emplear modelos que nos van a proporcionar el poder, en función a las necesidades e intereses de los escolares, emitir un posible diagnóstico, entre comillas, ¿ok? Porque nosotros pues no emitimos diagnóstico, los compartimos con los demás profesionales para poder entonces, en función a eso, realizar una planificación que sea lo más asertiva posible para trabajar en beneficio de las habilidades y destrezas de esos escolares. ¿Ok? Veíamos entonces esta segunda área de intervención donde hablábamos de cada una de ellas, cómo conversaba con Jesús acerca de cómo trabajamos nosotros acá en Venezuela, porque Jesús está ubicado en Colombia, cómo ubicamos un poco la atención a la modalidad de educación especial y a las personas con discapacidad. Sí, le explicaba a Jesús que nosotros acá, por lo menos en San Cristóbal, tenemos dos unidades educativas especiales, una que es Tulio Viera Portillo, donde asisten los niños y niñas con deficiencias auditivas, y otra es la Unidad Educativa Especial Torbes, donde asisten los niños y niñas con deficiencias visuales. Y ellos allí son las dos únicas unidades educativas que hay, ¿ok? Y estas dos unidades educativas son, digamos, el ente rector de las deficiencias visuales y de las deficiencias auditivas en el Estado. Bien, ¿por qué van a una unidad educativa? Porque en las unidades educativas hay promoción, a diferencia de los institutos de educación especial, que no hay promoción. ¿Ok? Entonces los niños, niñas y jóvenes que estudian en Tulio Viera Portillo y en Torbes tienen garantizada la promoción de su año escolar. Por supuesto, en función al proceso académico que el docente planifique y que el niño vaya consolidando. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que los niños sordos y los niños con deficiencias visuales tienen la capacidad de proseguir sus estudios de bachillerato para luego ir a una universidad pública o privada en función a sus necesidades. ¿Ok? Entonces, es importante que quede claro que en las unidades educativas hay promoción.
a diferencia de los institutos de educación especial, donde no hay promoción y los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que asisten a estos institutos son siendo promovidos a través de los grupos etarios, de las habilidades y destrezas que van consolidando y, por ejemplo, en el caso de retardo mental, llegan al taller laboral, que nosotros decimos es como la universidad de la modalidad de educación especial. Allí, en el taller laboral, ellos aprenden sí, aprenden una habilidad, lavar carros, pintar uñas, cortar cabello, ¿ok? Entonces, en función a eso, pueden ser incluidos en el área laboral para lograr la independencia de este niño, de este joven, de este adolescente, después de los 15 años. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Carlos. Profe, me parece interesante, muy interesante lo que acaba el comentario porque nunca lo había escuchado de verdad. Uno pues como psicólogo en esta área, uno pues está acostumbrado a no verlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero yo nunca había escuchado el hecho de que los niños en educación regular, hablamos de los institutos educativos, lo que comúnmente se usa aquí como educación regular, sí tienen una promoción académica y la pregunta sería, por lo que buscan una competencia académica a través de las diferentes estrategias evaluativas y un niño en educación especial no tiene promoción porque la pedagogía está en la búsqueda de que el individuo sea funcional, que logre una independencia para que logre ser funcional o cómo sería la situación allí, No. cuál sería la verdadera visión. Carlos, ¿tú eres psicólogo egresado de qué universidad? Universidad Bicentenaria de Aragua, Maracay, Turmero, Ah, ok, presencial. ok. Fíjate, vamos a Clínica, aclarar, clínica, atención clínica, es clínica, la sí. parte. Vamos a aclarar el concepto, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de escuela regular, no de institutos, ¿ok? Nosotros en la modalidad de educación especial tenemos dos tipos de espacios educativos, digámoslo de esa manera, ¿ok? Un espacio serían los institutos de educación especial, que es donde van los niños que presentan síndrome de Down, retardo mental, parálisis cerebral. Bien, esa población va al instituto. ¿Qué pasa con esa población? Que de acuerdo a las evaluaciones realizadas, presentan una alteración en los procesos cognitivos, lo que le limita a asistir a una unidad educativa. ¿Por qué los sordos y los ciegos van a una unidad educativa? Porque no hay daño cognitivo. Su única discapacidad es la visual o la auditiva. Y las clases, según lo establece la ley, se dan en igualdad de condiciones. Perdón. En la población sorda, en lengua de señas venezolana, y en la población visual, en braille. Entonces, los niños sordos que van al Tulio Viera Portillo, para quienes viven acá en San Cristóbal, reciben sus clases igualito que estuviesen en otra escuela o en otro colegio privado. Se desarrolla el currículo básico bolivariano igual, en las mismas condiciones, solo que sus clases son en lengua de señas venezolana. ¿Qué pasa con los foráneos, como tu caso, por ejemplo? Que como no hay una unidad educativa especial, por ejemplo, para un niño sordo que viva allá en el municipio de Ayacucho, ese niño obligatoriamente tiene que asistir al Instituto de Educación Especial. Y el Instituto de Educación Especial obligatoriamente tiene que facilitarle un docente que sepa lengua de señas venezolana y que lo atienda en su formación. ¿Qué va a hacer ese docente? Ese docente, al finalizar cada lapso académico,
debe venir al Tulio Viera Portillo, que es el ente rector en deficiencias auditivas del estado Táchira, para que ese escolar sea evaluado por las docentes del Tulio Viera Portillo. De manera que cuando termine el año escolar, el Tulio Viera Portillo le da la boleta de promoción a ese niño o a esa niña, porque el instituto no puede emitirle boleta de promoción. Ahora sí, Ahora sí. profesor, es decir, quiero complementar lo que usted nos ha arrojado aquí. El elemento que viene a condicionar el que un niño esté bajo la modalidad de instituto de educación con la promoción es el elemento del compromiso cognitivo. Es decir, para nosotros los psicólogos, si un individuo no tiene ningún compromiso cognitivo en ninguna de sus funciones mentales o ejecuciones superiores, como lo es la inteligencia, la memoria, todas estas áreas, es un niño que puede continuar en una educación formal o normal. ¿Okay? Claro, formal, sí. Formal. A excepción de que sea sordo o que sea ciego. Ahí es donde yo iba. Ahora, nos encontramos frente a un individuo que no tiene compromiso cognitivo alguno, pero sí tiene una deficiencia auditiva, como usted lo manifiesta. ¿Cómo quedaría entonces el tema del aula integrada si la existiese dentro de esa unidad? Porque aquí en Venezuela, no lo sé en Colombia, de pronto Jesús no pueda acotar allí cómo es esa modalidad en Colombia, sería interesante conocerla también. Aquí trabajaríamos, en el caso de Panamericano, que no tenemos aula integrada, pero en la FIA sí tenemos instituciones con aula integradas, tenemos por lo menos 2 instituciones, creo. Ese niño, habiendo el profesional con el conocimiento para el lenguaje de señas, debe ir a la escuela o al liceo. A la escuela o liceo, viendo ese profesional, ¿verdad? Sí. Y nosotros lo teníamos en el 5 de julio. En el Liceo 5 de Julio se graduaron bachilleres sordos con deficiencias auditivas y la profesora Neida era la intérprete de ellos en lengua de señas venezolana. Bueno, como estábamos comentando, en Colombia se dan casos similares frente a eso. El proceso de inclusión está apenas dándose en las aulas regulares y de verdad que me parece muy interesante cómo en Venezuela se puede abordar esta situación desde esas posturas que usted ha estado explicando, doctor, de tener un aula, se me olvidaron los términos, pero yo la entendí. De un aula integrada. Un aula integrada, gracias, de un aula integrada, exactamente. Exacto. Qué bueno, Jesús. Carlos, ¿vamos bien? ¿Me expliqué? ¿Queda clara tu pregunta? Muy interesante, profe, no lo sabía de verdad. Agradezco el dato, la información. Vale. Bueno, seguimos entonces. Antes de que se me olvide, por favor, vamos a evaluar este primer encuentro con un ensayo de máximo 3 hojas sobre todo lo que hemos estado conversando en este primer encuentro, ¿ok? Yo me voy a comunicar con ustedes por WhatsApp porque tengo entendido que todavía no tengo la disponibilidad en la plataforma. Voy a establecer contacto esta semana con la persona responsable de ello para poder entonces guindarles en plataforma las actividades, las sugerencias. Por allí podemos conversar y también por el WhatsApp de la materia con toda libertad podemos intercambiar por allí conocimiento también, ¿ok? Ok, doctor. Ya ustedes tienen el WhatsApp, ¿sí? Ya fueron incluidos en el WhatsApp. Sí, desde la administración se creó un grupo Okay. para dar la asignatura con usted. Ok, bueno, mi número es 0414-979-5773. Ese es mi número telefónico, entonces por allí pues podemos mantener el contacto, la comunicación sobre el área, ¿ok? Listo, doctor. Profesor, estas láminas, esta diapositiva en PowerPoint, ¿usted nos la va a facilitar? Sí, la clase queda grabada. Ustedes pueden verla por la plataforma según la información que tengo. Muy bien. Pero queda en la plataforma siempre y cuando el
curso esté abierto en la plataforma, si no estoy mal. O no sé Ah, si de pronto no, voy a no preguntarle lo a los creo. chicos, voy a preguntarle ahorita a los chicos aquí y cualquier cosa, pues entonces ustedes me avisan y yo se las envío a sus correos. Por favor, profe, Doctor, sería mucho mejor, espectacular. sería Chévere. mucho mejor porque, disculpe, doctor, hemos tenido algunas intervenciones y he revisado la plataforma y todavía no Vale. habían montado esas Vale. asignaturas Jesús, ¿cuál es tu correo? J. J. Navarro con V y doble R, Dita, D-I-T-A, Todo en minúscula. todo en minúscula, sí señor, @gmail.com, con M. Ok. Ok. ¿Y Carlos? Mejor díctalo, Carlos, porque no se ve. Jesús, te repito, J Navarro Dita con doble T @gmail.com. Sí, Ok. señor. ¿Y Carlos? La G de gato, todo minúscula. G de Ajá. gato, Ajá. luego mi apellido, creo que se ve allí, Cabulla, Cabulla. sí, Cabulla, Ok. con P alta y Y, Ajá. ¿ok? No es Cardulla, como decía mi profesor de psicopedagogía, decía Cardulla, Cardulla, Cabulla. Cabulla, Cabulla, Ok. @hotmail.com, cabulla@hotmail.com. Ok. Te lo repito. G de gato, cabulla con B alta e Y @hotmail.com. Ok. Bueno, entonces yo les envío las láminas por correo en función a la electricidad y en el transcurso de esta semana. Ok, para que de esa manera pues ustedes también la tengan. ¿Queda claro lo del ensayo? Eh, tres hojas, Ajá, tres cuartillas, más la presentación, la portada, supongo, ¿no? Lo sí, mismo, ¿sí? ajá, sí, Algo simple. y aportes de lo que ustedes consideren allí para enaltecer el discurso del ensayo. ¿Ok? Ok, Bien. siendo de base el contenido que estoy viendo en la lámina, ¿sí? Haciendo uso de ese contenido que está en la lámina. De lo que estamos Dando referencia. hablando, porque aquí hay como una generalidad de todo lo que vamos a ver en la materia. ¿Ok? Ok, Entonces, vamos a centrarlo en lo que es el proceso de inclusión, lo que estamos hablando acerca de la modalidad de educación especial. Sería interesante que Jesús plasme allí cómo es la perspectiva de él allí en Colombia y el funcionamiento de la modalidad de educación especial, por lo menos en tu caso acá en Venezuela y Carlos y Jesús, perdón, allí en Colombia. ¿Ok? Porque las láminas están fundamentadas en lo que el contenido que vamos a desarrollar Dios mediante a lo largo del proceso formativo. Continuamos entonces con los contextos de intervención, que fue donde quedamos. El sistema escolar, ¿sí? Porque pues nosotros pertenecer al Ministerio de Educación estamos inmersos en las escuelas regulares. Hace poco hubo una ley que prohibía que los docentes del Ministerio de Educación en la modalidad de educación especial trabajaran en las escuelas regulares o las escuelas municipales. Entonces, todos esos docentes de la modalidad de educación especial fueron inmersos en las escuelas nacionales, ¿ok? Porque no podían seguir prestando por una orden de Caracas su trabajo en las escuelas municipales o regionales. Entonces, nosotros pertenecemos a la educación formal como docentes como psicopedagogos, como docentes del aula integrada, pertenecemos a la educación formal, al Ministerio de Educación, ¿verdad? Es nuestro patrono. Y pues nos debemos a las órdenes de zona educativa, que ya es el centro de formación, como lo decía Carlos hace un instante, cambia de nombre, pero su objetivo sigue siendo el mismo. Y dependemos del Ministerio de Educación como tal. En relación a los medios comunitarios, esto que ven ustedes acá, servicios sociales y privados, es porque nosotros, desde el área de la intervención psicopedagógica, nosotros como docentes del aula integrada, podemos establecer alianzas con servicios sociales y privados. Por ejemplo,
Si yo tengo un grupo de estudiantes que necesitan que los revise el odontólogo porque tienen caries, porque tienen muelas por extraer o muelitas que le coloquen amalgama, en fin, yo desde el área psicopedagógica, yo puedo establecer contacto con Corporación Salud, con una clínica privada, con un familiar que sea odontólogo para que me atienda a esos escolares. ¿Sí? Entonces yo desde mi trabajo educativo, perdón, yo puedo establecer alianzas con entes sociales y privados u organizaciones que me permitan el intercambio educativo y el intercambio formal para beneficio de los escolares. Vamos a hablar también acerca de aquí del trabajo importante que realizan los psicólogos, el orientador, los psicopedagogos, los educadores, los trabajadores sociales, que formamos parte de ese equipo interdisciplinario. ¿Ok? Fíjense que ya estamos hablando de dos términos, interdisciplinario sin la familia y transdisciplinario con la familia. Entonces, veníamos en las escuelas o en los institutos acostumbrados a trabajar con el equipo interdisciplinario. La experiencia nos ha dicho que es importante involucrar en ese trabajo también a la familia. Los médicos, ¿verdad? Porque si hablamos de un niño, por ejemplo, que tiene parálisis cerebral, él necesita de un terapista, de un fisioterapeuta, de una persona que le facilite toda la estimulación en el área motriz, bien sea motora o gruesa o fina, para poder desarrollarse de la manera mucho más efectiva, mucho más asertiva. Técnicos en desarrollo de recursos humanos, economistas, estos profesionales ya más desde el punto de vista de la parte de la parte administrativa de los institutos o de las escuelas, ¿ok? Y los objetivos que se proponen en los programas de intervención. Vamos a hablar también acerca de la educación emocional, la importancia de este término y su relación con la intervención o con el trabajo que nosotros como psicopedagogos ejercemos, ¿ok? Entonces vamos a ver definiciones y conceptos de educación emocional, los objetivos y los contenidos de esta área que siento que va a ser bien interesante desde la perspectiva de Carlos como psicólogo también, el poder ayudarnos allí a enriquecernos y poder aclarar terminología, incluso poder aclarar atención de manera individual e individualizada, ¿sí? Porque nosotros, eso también es importante conocerlo. Nosotros desde la psicopedagogía trabajamos en atención individual y atención individualizada. Atención individual, ¿verdad? El grupito de niños que tengan las mismas necesidades, que sean un grupo etario, que estudien el mismo grado, y la atención individualizada cuando trabajamos con un solo escolar que requiere de una atención específica, bien sea en lectura, escritura, cálculo, esquema corporal, direccionalidad, en fin, ¿ok? Entonces, trabajamos atención individual, atención individualizada. Vamos a hablar también de psicopatología en relación a, como ustedes pueden ver acá, la comprensión de los síntomas de la personalidad, cómo incide desde el punto de vista psicopedagógico esa incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que son dos procesos que van separados, pero que simultáneamente se viven y nosotros como individuos los experimentamos, ¿ok? No podemos hablar de que no hay aprendizaje en el sentido de emoción, sensibilización y todo ese contexto que rodea al niño, niña, joven o adolescente e incluso al hombre, a la mujer que es partícipe de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, es muy importante en esta incidencia del aprendizaje, por ejemplo, tener claro
la importancia del conocer y del reconocer. Sí, lo hablaba con Jesús, la importancia de que el niño consolide su esquema corporal, de que consolide su direccionalidad, su lateralidad, ¿ok? Que sepa que está arriba, que está abajo, que está a la derecha, que está a la izquierda. Y muy especialmente estos días he tenido contacto con niños zurdos. A estos escolares, pues les cuesta un poco poder conceptualizar lo que es derecha e izquierda. Tú le dices que levanten su mano derecha y ellos levantan la mano izquierda por ser su dominancia. Entonces hay que estar muy pendiente de los niños que son zurdos, que no pasa con los diestros, sino que por su condición y como todos sabemos, pues entonces predomina más el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Carlos. Profesor, curiosamente, he venido dándome cuenta de esa situación hace meses para acá en las instituciones educativas formales y regulares. Es que le escuché decir a un compañero psicólogo en secreto, me dice, pareciera que fuese un choque, ¿no? Que es que el niño zurdo tiende a copiar, a hacer un eco reflejo de lo que es la gran mayoría cuando levanta la mano derecha. Él como que tiende a imitar por mecánica esta mano, aunque su dominancia es esta, ¿no? Sí. Entonces, Y se da mucho lo que es la escritura en espejo también, Carlos. sí, sí, muy bien. Sí, Una pregunta, mi profe. dígame. Cuando usted habla de atención individualizada, se da es la que se da a través del plan educativo individualizado, Ujú. hablando del Instituto de Educación Especiales, ¿sí? Sí, es a través de la atención y del programa, de la planificación del docente, ¿ok? Ok, ok. Para ver que Eso. allí el psicopedagogo trabaja mancomunadamente con el docente del aula regular. Sí, muy bien. Ok, bueno, aquí tenemos las estrategias, las recomendaciones, las clases que vamos a desarrollar, ¿ok? A través de mapas conceptuales, mapas mentales, trabajos productivos de parte de ustedes, las estrategias de las asesorías por el WhatsApp, la presencialidad, si ustedes así lo consideran oportuno, o bien a través de estos encuentros vía Zoom, los trabajos grupales, o no, creo que aquí pues por la situación y la distancia van a ser más trabajos individuales, evaluaciones a través de los foros. Esto cuando ya yo tenga el acceso a la plataforma, pues ustedes van a poder visualizarlo y participar allí en esto, ¿ok? En estas actividades. Y esto que está aquí, que también se los voy a hacer llegar a sus correos, pues los referentes bibliográficos que el programa sugiere pueden ser utilizados, ¿ok? Entonces ya ustedes van a tener las láminas al yo enviárselas a sus respectivos correos. ¿Dudas, preguntas? Ya me están diciendo que solamente me quedan pocos minutos para hacer el cierre. Carlos, Jesús, me gustaría escuchar feedback del encuentro de hoy, por favor, también. Pues yo tengo el contenido, claro, profesor, suficiente con la explicación, interesante el tema. Este, sí, con lo del ensayo me quedó bastante claro también lo del ensayo, que es sobre la clase de hoy. ¿Está bien, profe? Chévere. ¿Algo que consideres que se pueda mejorar, Carlos? La conectividad de internet, profe, pero ya no depende de usted ni de mí. Eso ya. Pero Sí, todo muy bien, no, profe. Excelente. chévere. Qué bueno, Aunque llegué un poquito retardado, pero bueno, qué bueno. no, contento, contento. Chévere, gracias. Jesús, Doctor, no muy agradecido, muy contento también por la información brindada, las orientaciones que usted nos acaba de dar. En verdad que eh, es importante que dentro de estos espacios, que aunque sabemos que son para generar conocimiento, verdaderamente quede el conocimiento, ¿sí? Y a nivel de terminologías y a nivel de políticas de inclusión, que afortunadamente ustedes de pronto tienen mucha más fuerza en eso ahora en estos momentos, es bonito poder conocer y también dentro de mi contexto posiblemente ser pionero de ello, ¿sí? Para construir
hacia esas personas que tienen ese tipo de necesidades especiales. Con respecto al compromiso o a la actividad que hay propuesta, pues también bien clara, un ensayo de máximo 3 láminas, donde podamos hablar sobre todo lo que hemos desarrollado durante este encuentro sincrónico. Así es. Bueno, y Así que, queda disponible también el uso del celular, del WhatsApp para cualquier interrogante, cualquier inquietud. Por supuesto, también por allí, pues podemos aclarar la situación, ¿vale? bueno, doctor, agradecido con usted por su conocimiento, por su ayuda, por su dirección, y estaremos viéndonos en otro momento, Dios mediante. Amén, amén. Dios quiera que así sea. Un placer conocerles, bueno, desearles muchos éxitos, muchas bendiciones y permanecemos en contacto, bien sea por WhatsApp o a través de un próximo encuentro, Dios mediante, que sea planificado. Feliz tarde para ustedes.